¿Alguna vez ha sentido desmayarse? Se cree que el 40% de la población en alguna ocasión de su vida se ha desmayado o se va a desmayar. Y eso tiene diferentes factores. Entre algunos de estos factores está el poder levantarse súbitamente de algún lugar, el practicar algún deporte sin prevención, una mala alimentación, una debilidad corporal, y el sexo que más se desmaya es el femenino. Pero entre las razones por las cuales las personas también se desmayan es algo que es emocional, una angustia, una emoción ya sea positiva o ya sea negativa. Este día quiero hablarles sobre el tema el desmayo. La Biblia dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Quiero agradecerles por dejarme entrar a sus domicilios y dejarme entrar a la intimidad de sus casas. Es un privilegio para mí el poder estar dentro de sus hogares y llevarles esta palabra de aliento basada en el libro de los Salmos, en el capítulo 27. Este es un salmo hermosísimo. Es uno de los salmos que más memorizamos. Es un misterio en qué momento David lo escribió. Para algunas personas creen que David escribió este salmo antes de ser ungido, pero David fue ungido 3 veces. Este salmo habla de manera muy hermosa sobre el templo. Cita a lo menos 5 veces: yo estaré en su tabernáculo, me esconderá en su morada, permíteme estar en tu templo. 5 veces David habla de esa relación que él tiene emocionalmente en el templo. Es un misterio en donde David entonó esta canción, pero lo que sí sabemos es que fue en momentos de mucha angustia. Quiero hablarles hoy sobre el tópico no desmayes. Si en alguna ocasión tú has sentido la sensación de desmayarte, del desvanecimiento, del perder las fuerzas, esto puede suceder en cualquier lugar, en cualquier contexto. Viajando en un camión, caminando en tu propia casa, al recibir una emoción, al tener una noticia triste. Lo hemos visto también, personalmente lo he visto yo en muchos panteones, en donde me ha tocado acompañar a algunas familias a depositar los cuerpos de sus seres amados, y allí en el panteón, por la emoción que se siente, por el dolor que nuestro pecho no puede contener, pues las personas se desmayan. Hay una relación entre el corazón y el cerebro. El cerebro le manda una indicación al corazón para que mande menos sangre, porque algo está funcionando mal en el cuerpo. Así que es como un switch, como un apagado, y el cerebro ordena al corazón que se apague y deje de bombear la sangre, porque puede el cuerpo tener otras complicaciones, de modo que sucede lo que se llama en la medicina el síncope, el desmayo, el caerse desvanecidos porque algo está funcionando mal en nuestro cuerpo. Pero ¿qué íbamos a pensar de que también una relación emocional puede hacer que nos desmayemos? Y sin duda así lo es también, una emoción. David, el que escribe este salmo, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, dice el rey David. Y en el capítulo 27, versículo 13, estaremos reflexionando de esta palabra hermosa para nuestras vidas, en donde David habla de una serie de conflictos que le iban a suceder. Entonces estaremos nosotros pensando que David en el capítulo 27 de los Salmos iba a pasar una serie de 3 conflictos muy grandes. El primero de ellos, la guerra, que aparece en el capítulo 2, capítulo 27, versículos 2 y 3, en donde él habla sobre ejércitos. Y él dice: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. De modo que la primera gran crisis que tiene David es cuando él se enfrenta al ejército. Pero lo segundo que menciona, el segundo conflicto más grande, es el abandono de la familia.
Y aquí está aquel versículo hermoso que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y yo pienso que aquí David estaba sufriendo la pérdida de su familia. Y es que era lógico, dependiendo del contexto en el que se escribe, David estaba experimentando el perder a su familia. Y es que tenía que perderla por muchas razones. La primera de ellas era la persecución de Saúl, que obviamente era blanco de los ataques del rey Saúl, su familia. Así que prefiere David romper relación con su padre y prefiere apartarse de su familia para que Saúl no tome represalias contra ellos, o bien, si sus padres ya habían muerto, entonces en ese momento que Isaí, el padre de Saúl, el padre de David, perdón, él experimenta esta soledad y este abandono cuando ve que su padre y su madre habían ya muerto, y dice en el capítulo 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Pero la tercera serie de conflictos que presenta David es que es la difamación. Se han levantado contra mí testigos falsos. Voy a tratar de describir uno a uno este momento de conflicto que experimenta David en esta porción del libro de los Salmos, y Dios va a bendecirnos en este momento. Comienzo con tratar de describir el conflicto bélico que él tiene, que se describe en el versículo 3, cuando él dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Note esa frase en donde David dice, acampe contra mí. Es que lo sitiaban, era algo que se llama sitio, estacionar un ejército, el saber que está allí adentro y lo rodean para que no salga y para que no pueda tener ayuda ni alimentos. Entonces era literalmente tener un sitio de cientos y quizás miles de soldados que perseguían sistemáticamente a David. Y sabe, eso era un arte de los generales romanos, como se nos describe en el caso del general Tito en el año 70, pero era algo muy común que sitiaran los pueblos y los lugares como algo estratégico, y entonces no permitían que nadie entrara y que nadie saliera. Dicen los estudiosos que no hay ningún ser humano que pueda dejar de dormir por más de 5 días. Los seres humanos tenemos que dormir. ¿Y cómo era posible que alguien pudiera dormir teniendo ejércitos rodeándolo? Y David dice esta expresión de manera dividida en dos partes. La primera dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y entonces habla de que el corazón de David tendrá esa seguridad, y aunque él vea el ejército, porque es algo visible, está sitiado, está estacionado allí, está fuera de la cueva, está fuera del palacio, y aunque David lo ve, dice, no temerá mi corazón. Y lo segundo es que aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué interesante es poder en este día pues reflexionar sobre la confianza que tenía David, porque David veía a sus adversarios, era objeto de persecuciones sistemáticas, él sufría literalmente la persecución, y la Biblia lo dice en el Salmo capítulo 27, versículo 3, pero era algo estacionado, algo permanente, un sitio que se veía. ¿Cómo poder vivir confiados si tú ves que ahí está el peligro? Vaya, de manera figurada, solamente pensar que mañana llegan a cobrarme, pensar que mañana llega el de Coppel, el de Electra, pensar que mañana van a tocar la puerta, el timbre, algún acreedor, y entonces nosotros nos sentimos no poder dormir, pensar que hemos recibido una llamada de extorsión o que han intentado secuestrarnos y que alguien está vigilando en nuestra casa, pues es algo que no permite estar en paz. Pero la Biblia dice que el rey David se sentía confiado en el Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Bueno, David sentía desmayarse, y él dijo así: hubiera yo desmayado
si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y es que esta sensación del síncope, del desmayo, del colapso, del desvanecimiento, del sentir que ya no tenemos fuerzas para seguir caminando, para seguir luchando, esta sensación que experimentamos en nuestras vidas del desaliento, del cansancio, porque no solamente hay un desmayo físico, sino también inclusive puede haber un desmayo espiritual en donde las personas sienten que ya no tienen fuerzas espiritualmente, ya no sienten fuerza en lo anímico y entonces sienten que esas fuerzas se han ido. Y a veces se debe a que estamos en constante conflicto, en una guerra sistemática, en un ataque sistemático. Quizás quien me está oyendo esta mañana ha experimentado en su vida un ataque sistemático. Estás en guerra, en conflicto con tu propia familia, con alguien en la colonia, con un ataque de guerra de medios, de noticias, de bombardeos, de malas noticias, y este ejército que está acampando a nuestro alrededor, las noticias pésimas que oímos en la colonia, las noticias pésimas que oímos de enfermos, las noticias que oímos de personas que han caído, y esto estamos siendo sitiados, estamos siendo atrapados, y entonces cada día el peligro se acerca más a nuestras casas. Pues tengo una excelente noticia ese día, y es que dice David: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Bueno, Dios está contigo, el Señor está cerca de tu vida. Yo quiero invitarte a que no desmayes. Por favor, no desmayes, no te desalientes, no te rindas. Levántate, el Señor te va a dar fuerza. David tenía 3 grandes conflictos que aparecen en el capítulo 27 de los Salmos descritos, y el siguiente es la soledad profunda, en donde quien más está con nosotros pues es nuestro Padre. Una de las noticias más conmovedoras en México la protagonizó el apellido Santoy, de Monterrey. Quizás a los que les gusten las noticias recordarán a 2 muchachos, Diego Santoy, de Monterrey. Diego Santoy intentó matar a su novia y también intentó matar o asesinó a su cuñadito, el hermano de su novia, y siendo un niño. Diego Santoy fue protagonista de esta historia, pero ahí en el juzgado donde estaba ya el Diego, hay una fotografía en donde un periodista logró captar el momento emotivo en donde su señor padre y el abogado estaban de pie, y el padre de Diego Santoy pone la mano sobre su hombro, y la foto quedó allí en los periódicos. El padre respaldando a un muchacho que está siendo acusado de homicidio. No hay amor más fuerte que los padres. Los padres generalmente nunca abandonan y nunca dejan. Estarán con nosotros en malos momentos, en buenos momentos, pero estarán allí. Y el versículo 10 dice que David experimenta una soledad profunda, en donde dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Este precioso versículo que habla del amor paternal, pero ahora en la ausencia del padre. O sea, cómo David experimenta que está siendo perseguido, que Saúl, el rey, lo está atrapando, y él dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran. Yo sé que este versículo serviría bien de consuelo para un huérfano, para los que hemos perdido a nuestros padres. Sé que este versículo serviría bien para quienes han sido abandonados por sus papás, por algún error o por alguna circunstancia. Sé que este versículo serviría bien para consolar a quien tendría un momento de dolor, de soledad extrema. Y David estaba experimentando esto, lo que era la soledad. Y él dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran. Yo quiero pensar que había 3 razones por las cuales David experimentaba la soledad de su padre. La primera era que él no quería relacionar a su padre en el conflicto de intereses que tenía Saúl. Así que
se prefiere él separarse de su padre para que Saúl no tome represalias contra él. Así que lo separa, lo abandona, lo deja. Y entonces el padre va a decir, no lo he visto. El padre va a decir, nunca lo he visto en los próximos 10 años. No tengo nada que ver con él. Y el padre va a desconocer a su hijo porque es el enemigo del rey. Pero otra razón podría ser que Isaí había ya muerto. Y entonces Isaí ya había pasado por el trance de la muerte, porque no sabemos exactamente cuándo se escribe ese salmo, y algunos piensan que se hace en el contexto de Abisaí, cuando lo defiende del gigante que estuvo a punto de matarlo, y entonces es un salmo en una edad madura de David, no es un salmo temprano, sino es un salmo ya cuando él era rey, y algunos piensan que también se escribió cuando Absalón le divide el reino. Entonces, lo interesante aquí es que él dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, hay una versión que dice, si mi padre y mi madre me dejan, el Señor me va a adoptar. Dios es tu padre, Dios es tu papá, y aunque sientas la soledad más profunda de tu vida, si ya no tienes a tu mamá y a tu papá físicos, Dios es tu padre. Y David estaba experimentando eso. ¿Cómo no desmayarnos? ¿Cómo no entender a David cuando dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová, puesto que había un ejército persiguiéndolo, sitiándolo, pero ahora se añade un conflicto mayor, y el conflicto es el abandono de sus padres. Sin duda, Isaí intencionalmente no lo abandonaría, pero él tiene que separarse de su hijo David por razones de seguridad. Pero ahora David dice así, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Quizás ahora me escucha alguien que ha experimentado la soledad, la pérdida de un familiar, ya sea por muerte o ya sea por una separación emocional o una mala decisión, algún divorcio, algún abandono, alguna traición, algún malentendido los ha llevado a que se separen. Dios tiene un mensaje para tu vida este día, y el mensaje que Dios tiene para tu vida es este: yo te adopto, dice el Señor, yo seré tu padre, yo seré tu familiar. Aunque la persona que más debería de amarte en el mundo ha separadose de ti, no estás solo. Dios está cerca de ti y el Señor te ha adoptado, el Señor te ha recogido, el Señor te ha acogido, el Señor te ha acercado a su presencia. ¿Cómo no entender a David cuando dijo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová? Pero él sabía que estaba pasando esta serie de circunstancias adversas, comenzando con el conflicto bélico, aunque un ejército acampe contra mí, añadiendo la separación de la familia más íntima, que son los padres, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Pero ahora quiero añadirles otro más, y este conflicto es la calumnia, la difamación, la mentira que alguien levanta contra nosotros. Es normal pasar por calumnias. De hecho, el Señor dice, el propio Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Entonces es normal que la gente hable de ti, pero esto que David escribe es una serie de levantamientos, de calumnias, de una conspiración, en donde dice David, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí, escuche esta palabra, testigos falsos y los que respiran crueldad. Se han levantado contra mí testigos falsos, es decir, gente que se puso de acuerdo para testiguar, para dar testimonio, a personas que se contrataron para decir, tú di esto de él, tú di esto otro, y vamos a testificar que lo que estamos diciendo es verdad, y la verdad es que no lo era una difamación. Y entonces David dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos
y los que respiran crueldad. Ahora entiendo por qué David dice, hubiera yo desmayado, porque la serie de conflictos que él tenía, el bélico, el ejército, el abandono de los padres, pero ahora esto que es incontrolable, un chisme, una difamación, testigos falsos, es lo que describe Santiago capítulo 3, cuando habla de que la lengua es una llama que enciende un gran bosque. Y David, hermanos, estaba pasando por esta serie de conflictos en donde los testigos falsos que menciona el versículo 12, cuando dice, se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Era el contrato de personas, la descripción de personas. Si en algún momento te has sentido que están hablando de ti, que están difamando tu nombre, tu trabajo, tu negocio, es algo que a veces no se puede detener porque la lengua es eso, un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Y entonces contra David se levantaron testigos falsos, personas que decían, yo lo vi, yo lo oí, yo lo conozco, yo testifico en contra de él. Y esto estaba diezmando la emoción de David, y entonces él dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Pero una difamación, hermanos, es algo que sufre la persona que la pasa. Quisiera explicarle, quisiera detenerlo, quisiera poder hacer que en las redes sociales su nombre sea borrado, quisiera desaparecer de la tierra, quisiera detener toda la serie de publicaciones que se hacen en su contra. Y entonces esta serie de circunstancias cuando llegan y la gente bien intencionada nos dice, ya vio lo que se publicó. Y entonces David estaba pasando por algo así, sistemático, en donde se decía que era un hombre sanguinario, que era un hombre perverso, que era un hombre cruel. Y entonces toda esa serie de conflictos, comenzando con el bélico, cuando dice, aunque un ejército acampe contra mí. Lo segundo, el abandono de sus padres. Y lo tercero, esta serie de difamaciones en su contra hacían que David se sintiera desmayar. Él se sentía colapsarse emocionalmente. Y entonces escribe este precioso salmo para describir lo que es confiar en Dios. Sabe que hay un precioso versículo aquí en donde él dice, el Señor está conmigo. Hubiera yo desmayado si no estuviera el Señor allí. Pero quiero llevarte al versículo 5 y quiero obsequiártelo. Te lo quiero enviar por una imagen. Lo publicaremos en los perfiles. Y este precioso versículo 5 dice en esta versión de la traducción del lenguaje actual, cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. La traducción del lenguaje actual dice, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Qué hermosa traducción es esta, en donde David dice, cuando vengan tiempos difíciles. Y estos son tiempos difíciles. Yo creo que a nivel mundial y a nivel nuestra nación mexicana, nuestro estado, nunca hemos tenido un momento tan difícil como este. Las calles están vacías, los mercados están cerrados, no hay dinero. Se han perdido literalmente millones de empleos. Se han cerrado la posibilidad de los comisionistas, de los que trabajaban por comisiones, los que vendían en las calles. Hay cientos de familias que literalmente no tienen qué comer. Y dice la palabra del Señor, cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Y este, hermano, es un momento difícil. Este es un momento de colapso mundial, de colapso internacional y de colapso mexicano. Las remesas
de los dólares que mandaban nuestros hijos, nuestros padres que están en Estados Unidos, ya no han llegado. El petróleo se ha desplomado de manera histórica y México estará pasando por un momento difícil. Pero cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Hay una psicosis en el mundo, hay noticias pesimistas, hay momentos de peligro que estamos escuchando noticias, las cadenas que mandamos por WhatsApp, Twitter, por Facebook, y todo lo que escuchamos de la muerte de alguien, de la enfermedad de alguien, las calles están cerradas. Pero dice la Biblia, cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Y estos son momentos difíciles. David estaba pasando 3 de ellos. Un ejército bien organizado, pagado por el rey Saúl, o quizás la división de su propio hijo Absalón, que estaba sistemáticamente siguiéndolo. No lo dejaba dormir ni descansar, tenía que huir de cueva en cueva, de desierto en desierto, esconderse en algún lugar y refugiarse del ejército que lo perseguía. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Lo segundo que pasaba a David era el abandono de sus padres. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová estará conmigo. Y lo tercero que la Biblia menciona es la difamación. Se han levantado contra mí testigos falsos. Y entonces los momentos difíciles de David, dice la Biblia, cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Y este es un momento difícil, familia. Así que yo te obsequio este versículo del Salmo 27, versículo 5 en la traducción del lenguaje actual. Cuando vengan tiempos difíciles, el Señor estará contigo. Y si ahora mismo estás pasando un momento difícil en tu vida, en tu economía, en tu finanza, si este es el peor momento de tu existencia, porque no hay trabajo, porque no hay comida, porque el futuro es incierto, yo te obsequio esta palabra de Dios. Y esta palabra de Dios dice, cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Lo dice David, que estaba literalmente viviendo ese momento difícil. Pero lo segundo que él menciona es, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Sabe que David iba a mencionar esta palabra en las siguientes partes, a lo menos 5 veces. David va a mencionar el templo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 27, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Si realmente queremos nosotros sentirnos seguros, una cosa solamente hay que hacer. Y es que cuando estudiamos redacción se nos dice que la palabra cosa es muy general y que no deberíamos de usarla, pero aquí David, o los que tradujeron la Biblia, dice, una cosa he demandado a Jehová. Es que si le puedo pedir a Dios algo, si pudiera yo pedirle al Señor una serie de cosas, realmente lo que pediría nada más sería una. Voy a pedirle a Dios una sola cosa, y lo que le voy a pedir a Dios es esta, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cómo a David se le ocurre pedirle al Señor una cosa si tenía el ejército persiguiéndolo, si tenía la ausencia de sus padres, si tenía la difamación de los testigos falsos? ¿Cómo se le ocurre a David decir una cosa he pedido al Señor, esta buscaré? Él pudo haber pedido la muerte de sus enemigos, que el ejército que lo perseguía ya no lo persiguiera más. Él pudo haber pedido compañía, pudo haber pedido amistades, pudo haber pedido gente que lo rodeara. Él pudo haber pedido también una serie de cosas en la lista, como por ejemplo que los testigos falsos sean descubiertos,
Pudo haber pedido oro, plata, pudo haber pedido un palacio, pudo haber pedido 1000 cosas, como seguramente nosotros cuando oramos le pedimos a Dios una lista de 1000 cosas. Pero lo que David pidió fue solamente una cosa. Y lo que él pidió fue: dame el estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Lo único que quiero, Señor, es estar en la casa de Jehová. Permíteme estar en la casa de Jehová. Él era todo lo que pedía. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Note esa expresión donde él dice que esté yo en la casa de Jehová, y viene por primera vez el conflicto en donde él le dice por primera vez el concepto casa de Jehová. Luego dice para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Quizá hubieron dos autores del Salmo, no solamente David, sino que también pudo haber participado algún redactor posterior, porque recuerden que el templo lo construye su hijo, Salomón, y David no había construido el templo todavía. Pero aquí David habla del templo del Señor y dice para inquirir en su templo. Por segunda vez se menciona la palabra templo aquí. Ya lo dijo cuando expresó que esté yo en la casa de Jehová, la primera vez. Y la segunda dice para inquirir en su templo, pero hay una tercera, y aquí lo entendemos bien, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Qué preciosa palabra: me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, porque hay un día de mal para todos, hay un día de conflicto para todos. Hay un día en donde todos queremos que nunca suceda, y Él dice, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. El tabernáculo era el lugar que el Señor le había ordenado a Moisés construir, y era un lugar que hasta los tiempos de David estaba presente. Por eso David dijo, no es bueno que yo esté en un palacio y el arca del pacto esté entre cortinas, porque el tabernáculo era un lugar improvisado, una casa de campaña. Y entonces David propuso en su corazón construir un templo. Y él dijo, voy a edificarle al Señor un lugar de material. Pero las manos de David estaban llenas de sangre, y Jehová no le permitió a David construir el templo, sino le dijo, tu hijo Salomón lo hará. Pero aquí lo menciona y dice, me esconderá en su tabernáculo, hablando de aquel templo viejo, de aquel templo de cortinas. Pero David amaba ese lugar y dice, me esconderá en el tabernáculo en el día malo. ¿A dónde vas cuando tienes un día malo? ¿A dónde recurres cuando tu día es un desastre? Cuando hay enfermedades, cuando hay peligros, cuando hay una serie de circunstancias adversas y tú dices, este fue mi día malo. ¿A dónde recurres? Y yo te quiero invitar a que vengas al tabernáculo del Señor, a la casa de Dios, a la presencia de Dios. Y luego dice la Biblia, me ocultará en lo reservado de su morada. Por cuarta ocasión menciona la casa de Dios. Dice lo reservado de su morada, el lugar más íntimo, ahí estaré yo escondido, en el lugar más íntimo. Pondrá una roca, sobre una roca me pondrá en alto. Y la quinta vez que menciona el Señor el concepto del templo a través de David, dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Qué preciosa expresión cuando él dice, levantará mi cabeza sobre mis enemigos. El Señor va a levantar tu cabeza. Por quinta ocasión menciona el concepto casa de Dios, tabernáculo, morada de Dios, el templo. Ahora todos los templos están cerrados. Ahora todos los lugares donde han sido los lugares de adoración ahora están momentáneamente cerrados. Pero llegará el momento en donde los templos se abrirán y volveremos a reunirnos
y volveremos a vestirnos y volveremos a alistarnos temprano el domingo, volveremos a organizarnos para estar reunidos, volveremos a entrar por la casa de Dios, escucharemos las alabanzas, estaremos otra vez juntos. Y qué momento tan emocionante será para todos nosotros cuando cumplamos esta promesa del Señor, cuando Él levante nuestra cabeza sobre nuestros enemigos y entonces vengamos a ofrecer sacrificios al Señor en su tabernáculo y entonces cantemos al Señor alabanzas de júbilo a nuestro Dios. Este es el momento que yo quiero compartir con ustedes. ¿Cómo es que David es librado del colapso, del desmayo, del síncope? Cuando dice entonces la expresión, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Oye, amigo, hermano, familia, oye, el versículo 14 dice, aguarda Jehová, aguanta, espera, soporta, esto no durará siempre, esto es temporal, aguarda a Jehová y esfuérzate y aliéntese tu corazón, porque si esperas en Dios, el Señor estará contigo. Dice David, por eso me armo de valor. En esta versión me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Dios. Dice esta expresión, aguarda a Jehová, pon tu confianza en Dios. Esta mañana yo quiero hacer una oración por ti y quiero decirte lo siguiente, no desmayes, no te desanimes, no te desalientes, soporta el dolor, soporta la crisis, soporta porque tu negocio se va a levantar, porque tu empresa va a resucitar, porque tu interés económico va a ser restaurado. Soporta, aguanta, porque no quedarás en quiebra, porque tú vas a levantarte en el poder de Dios. Soporta, porque esas deudas y esos compromisos pendientes van a ser cancelados. Soporta la crisis, soporta este momento conflictivo que estamos viviendo. Aguanta, porque el Señor estará con nosotros. Por eso me armo de valor, dice el versículo 14, y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Y hoy yo te exhorto a que te digas a ti mismo ahí donde estás, confía en Dios. Yo quiero pedirles en este momento que me dejen orar ahí en tu sala donde están reunidos. Amada familia, les mando un abrazo y un saludo desde nuestra casa en Belisario Domínguez 6, en la colonia Santa Clara, donde está la casa espiritual de todos ustedes. Les mando un abrazo y una oración. Y yo le pido a Dios que te levantes. Señor, no permitas que nadie desmaye. Levántanos, restáuranos. Que las noticias de pesimismo no lleguen a nuestro corazón, porque nosotros confiamos en ti y anhelamos volver a tu casa, porque tú, Señor, en el día malo, en el día de conflicto, tú nos guardarás en tu tabernáculo. Tú, Señor, nos guardarás en tu casa, y en el día de mayor peligro estaremos en tu templo, Señor, porque tú estás con nosotros. Allá en donde estás reunido con tu familia, yo le pido a Dios que haya una protección sobrenatural. Y juntamente con David decimos juntos, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Te envío bendiciones en el nombre de Jesús. Yo quiero que ores conmigo ahora y dígale usted al Señor, ven a mi corazón, Jesús. Te recibo, Jesús, como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Ven a mi casa, ven a mi hogar, ven a mi familia. Te necesito, Jesús. Ven a mí. Gracias, Señor. Amén. Me despido por hoy. Espero verte este día miércoles
a las 8 de la noche y poder tener otra ministración. Y también el miércoles a las 9 de la noche tendremos una vigilia de oración todos juntos, cada quien en su domicilio. Y me despido con esta porción del Salmo 27:5 que dice: cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. No se vaya, a las 11 tenemos la participación de los niños. Levántelos, despiértelos, organícelos para que a las 11 estén en la administración, para ellos especialmente a las 11. Y también el miércoles a las 8 la palabra. El jueves tendremos una enseñanza sobre talentos, dones y ministerios. Dios los bendiga, les mando un abrazo.